Ahora vamos a hablar con nuestra queridísima Ana Fischer, que nos viene a hablar de los cuidados que tenemos que tener, la ciberseguridad. Bienvenida, Anita. Gracias, Un placer que nos acompañe. Por favor, esto es todo rapidísimo. Viste que pasamos de la magia, esto es lo que tiene la vorágine del vivo. Gracias, Anita, por venir. Y hoy vamos a hablar también de un tema que es complicado, ni más ni menos que los peligros de en Internet. Sí, yo hay una pregunta que les hago a las familias cuando vienen a consultar por un uso problemático de pantallas. Sí. Y les digo, ¿cómo sería, cómo te darías cuenta que acá 6 meses lo que hicimos funcionó? Y dentro de las decenas de respuestas que hay una que se repite y es, esto hubiese funcionado o esto funcionaría, me daría cuenta que esto funcionó porque le interesarían otras cosas. Y la segunda de las respuestas es porque conversaríamos más, porque nos miraríamos a los ojos, porque se llevan mejor entre hermanos y sobre todo porque le interesan retomar actividades que ya ahora no le interesan. Y esto es como lo que vive la familia en la cotidiana. Pero ¿por qué decimos cuáles son los peligros de Internet? Y yo diría que hay como dos grandes bloques cuando hablamos de los peligros de Internet. Y uno que es obvio y que no está asociado directamente a las pantallas, que es el problema en el neurodesarrollo que ocasionan las pantallas. Y por el otro lado, algo que nos pasa a todos cuando entramos en Internet, que es algo que se denomina el efecto cibernético, que es un término que acuñó una ciberpsicóloga estadounidense que se llama Mary Enkel, y es qué nos pasa cuando entramos en el área de Internet, que pasan cosas distintas a cuando interactuamos cara a cara. ¿Pasa como por ejemplo qué cosas distintas, Anita? Bueno, Mary Enkel, ella dice, lo primero que nos pasa cuando entramos en Internet es que tenemos un efecto de anonimato, una falsa sensación de anonimato. Claro. Y esta falsa sensación de anonimato, que pensamos que no nos ve nadie, que estamos seguros también, nos lleva a algo que es la desinhibición en línea. Y es como que yo me animo a hacer, decir y entrar en lugares y hacer acciones que yo en la vida real no las haría de ninguna manera. Pero déjame, Laura, a ampliarte un cachito. Y ella dice, y todo esto está además embarcado o enrolado en algo que es como la escala y la amplificación de todo esto. Porque no es solamente yo, sino que estamos millones y millones de personas sincrónicamente generando un montón de comportamientos, más bien lo que dice Mary Enkel, desviados, cada vez más y más. No, además también, a medida que vos vas hablando, uno se va imaginando de también el acoso, la violencia que generan las redes, algo que de repente uno puede llegar a hacer un posteo donde fuere y las respuestas que tiene de otro lado, como también eso del falso anonimato hace que se puedan tomar atribuciones que de repente de otra forma no lo harían. Que muchas veces, viste, que de repente te insultan o te dicen algún comentario poco feliz y cuando de repente vos vas y le escribís y lo encarás a esa persona, sucede que da como una marcha atrás en algún punto, como que se da cuenta que quedó expuesta, ¿no? Tomando eso del falso anonimato, que creemos que no nos conoce ni nadie sabe lo que es, y ahí nos da el permiso de poder hacer cosas que no son las correctas. Claro, y no solamente las personas buenas, entre comillas. Mary Enkel también habla del sindicalismo de los delitos. En esta amplificación y escalada también se amplifican y se escalan los delitos. Entonces, pues, gente que tal vez, pedófilos, pederastas, que están buscando a niños por la red, antes tal vez era de un barrio, de un pueblo, pero ahora se pueden como conectar entre sí de distintas regiones y pasarse datos. De hecho, en YouTube pasó algo por el estilo, que lo denunció un youtuber y después le dieron de baja la cuenta, que denunció que en videitos simples de Internet donde aparecían niños y niñas, aparecían mensajes raros tipo marcando un número, ¿no? el tiempo del video. Y después rastreando eso era que redes de pederastas lo que hacían era buscar esos códigos para ver en qué parte de ese videíto había una escena sugerente sobre ese niño o esa niña que estaban
con un videíto familiar, por ejemplo. Qué increíble. ¿No? ¿Y esto qué sucedió? Decías que dieron de baja a quién. Al que denunció. No. Sí. ¿Al que denunció sí, le dieron de baja la cuenta? Sí. Bueno, hay todo un mundo, ¿no? Entonces, lo que sí tenemos que darnos cuenta es que en esto, en la escalada y la amplificación, se empiezan a generar delitos y problemas que no estarían fuera de esto que se llama el efecto cibernético, ¿no? Esto que tiene que ver con la sofisticación del delito y la amplificación. Y entonces, acá también podemos pensar en un término que se llama la exponencialidad. Y yo lo entendí hace poco al término exponencialidad, porque no soy experta en esto, pero un periodista uruguayo, de hecho, lo comparaba con una lluvia extraña, dice. Entonces pensemos que una nube que va cayendo una gota muy pequeñita y que aumenta cada segundo un 3%. Entonces uno podría mirar la nube y decir, che, no llueve nada porque la gota ni se ve, va aumentando, pasa el tiempo y a los 18 minutos esa gotita que ni se veía, de pronto es una lluvia de 120 milímetros. Y alguien puede decir, ah, bueno, por fin llega la lluvia. Pero en los siguientes minutos esa lluvia puede inundar, es una metáfora, ¿no? Sí, claro, de lo que es la exponencialidad, puede llegar a inundar todo el país. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando nosotros empezamos a ver y denunciar y avisar a las familias de los problemas que hay en Internet, que tienen que ver con el neurodesarrollo por un lado y con los efectos que nos generan el uso mismo de la pantalla, porque nosotros queremos distinguir, digamos, grooming, como hablamos el otro día, ciberbullying, ¿no? Pero como que si fueran elementos aislados o problemas del neurodesarrollo, pero está todo junto. Y entonces hoy en día, por ejemplo, desde los 13 a los 17 años, el 95% de las adolescencias usan dispositivos, entran a Internet y un 40% entre los 8 y los 12 años tienen redes sociales. Sí, claro. Y esto en la escalada, en la amplificación y en la escala de lo que estamos hablando es mucho y es muy mucho y preocupante. Entonces, una de las medidas de la que habla el cirujano general, que hace poquito emitió un comunicado, es bajar el tiempo de exposición y también mostró evidencia científica en donde si los adolescentes tan solo disminuyen su tiempo de uso de redes sociales a 30 minutos diarios, en 3 semanas ya se empiezan a ver efectos positivos en sus estados emocionales, en sus comportamientos. O sea que el ideal sería de que estos adolescentes estuvieran expuestos a las pantallas, ¿cuánto? ¿30 minutos? Hay una investigación que demuestra que tan solo que reduciendo a 30 minutos ya se ven efectos positivos. O haciendo el detox, que es lo que yo acompaño, que es sacarlas totalmente, en 4 semanas hay una renovación de la satisfacción con la vida informada científicamente, ¿no? La demostraron en estos estudios. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que el problema de las pantallas y el neurodesarrollo no es chiste, está sucediendo y la escala es cada vez más y más grande. Hace poquito en mi cuenta una mamá me escribió, Ana, estoy en un hotel de lujo, te soy sincera, y todos los niños desde la mañana hasta la tarde están con los celulares y los dispositivos y tienen actividades para hacer y sin embargo no hablan y están todos sentados a la mesa con dispositivos, con todo el entorno precioso con el que sin poder disfrutar de lo que los rodea, ¿no? Claro, entonces ahí nos vamos de pensar simplemente lo individual a pensar qué nos está pasando como sociedad. Y lo que dice el cirujano general es que no podemos cargar toda la responsabilidad en las familias, que las regulaciones tienen que venir. De hecho, ni más ni menos, la UNESCO hace poquitos días, el 27 de julio, presentó su informe sobre la tecnología y la educación y dijo o sugiere que no se utilicen dispositivos móviles en las escuelas porque no ayuda en la educación.
Bueno, sí, será un tema para seguir ampliando y seguir Exacto. charlando, pero me parece bien interesante, Anita, poder dar como el puntapié inicial para que sea un llamador, ¿no? Y que podamos tener idea de lo que esto significa, del peligro en estos casos que acechan y cómo podemos ayudar y ayudarnos también entre todos para sí utilizar la tecnología, pero de la forma adecuada, ¿no? Como decimos siempre. Sí, bajando el tiempo de pantalla drásticamente, que en la primera infancia no se usen pantallas, y también sabiendo que se puede y que es mucho más fácil de lo que nos imaginamos el revertir estos efectos y que tu hijo vuelva a hablar contigo, y que vuelva a interesarse por juegos y que vuelva a leer. Todo esto pasa, y no pasa de un año al otro, sino pasa de una semana a la otra. Totalmente. Entonces es cuestión de animarse a dar el primer pasito y experimentarlo. Que así sea. Anita, muchas gracias por acompañarnos. Es Gracias. un placer siempre charlar contigo. Recordamos el Instagram para todos aquellos que quieran acompañarte. ¿Cómo era, Anita? Ana Fisher-OK. Ahí lo vemos, ahí lo vemos. @Ana Fisher-OK. Gracias, Ana. Siempre es un placer recibirte. Muchas gracias. Gracias a vos.